Familia, aquí estamos para la gloria y la honra de Dios. Un día más, una semana más, en donde el sábado vuelve el Señor a reiterarnos su misericordia. Nos permite nuevamente congregarnos a nosotros como familia, a ustedes como familia, y en la gran y multiforme gracia de Dios, que usted está viendo la imagen y nosotros estamos aquí para la gloria de Dios. Damos la gloria a Dios por todos esos detalles pequeños y grandes que Él hace para que aquí estemos, para glorificar su nombre. Aquí está la vida de mi esposo, mi vida, el ministerio del Espíritu por su gracia, Dios mismo hablándonos, Jesucristo dándonos toda esta redención, y por eso cantamos y alabamos. Este es el día que Dios ha creado y nos ha dado para glorificar su nombre. Reiteramos el anuncio que dimos, por favor, orar, clamar y gemir para que lo que se está hablando del 20 de julio, usted y yo oremos, clamemos. Dice la Biblia, orad sin cesar. Demos a eso, a orar sin cesar, para que nuestro país y los países que están en desorden vuelvan a la cordura. Solo su gracia nos sostiene. Somos hijos de Dios, Dios nos ha dado el arma de orar, por eso le pedimos, sigamos en ese camino. Bien, buenos días a todos. De verdad que es un tiempo bastante fuerte, es un tiempo que tenemos nosotros que, dice, ceñir los lomos del entendimiento y dice levantar los rostros, no tanto por escapar, sino por nuestra responsabilidad histórica. Y lo hemos dicho muchas veces, no se trata simplemente de firmar acuerdos con la primera línea, que es la última línea, con aquellos que piden, aquellos que exigen. No se trata de eso la paz se trata de reconocer al Señor. Por eso nosotros sabemos y estamos convencidos que nuestra responsabilidad es histórica, nuestra responsabilidad es estar, dice, delante del Señor, orando, clamando para que el Señor haga justicia, aunque haya magistrados, que dice la Escritura que haya jueces que no teman a Dios, no respeten a hombre, no interesa, nosotros seguimos orando, seguimos cantando, aunque la tierra tiemble, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Es importante orar para que Dios, en su amor y en su misericordia, diluya los planes y confunda, como ha sucedido, que el Señor ha confundido los unos con los otros y ha evidenciado la división que hay entre ellos y ha mostrado que uno solo es Dios y que Él es la paz de todos nosotros. Por eso la oración de nosotros es puntual, la oración de nosotros es precisa, y decimos al Señor que nos regale entender que Él mismo es Shalom, dice la paz. La paz, dice, que ha sido derramada en nuestros corazones, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, y en la oración levantamos clamor, alabanza, dice, y peticiones y ruegos y súplicas. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti, y la unción del
del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz. En Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías venga a ti, alabanza encuentre en ti. Nuevamente. Shalom, shalom, Jerusalén. Derrama tu paz, Señor, Pase en nuestros corazones, Señor. Cuando Reconociendo, Señor, Mesías vuelva a ti, la obra que hiciste, Señor. alabanza encuentro en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir, el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme y que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén. Pase a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en ti. Dice que no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. Dice que estábamos alejados, pero se nos dio el espíritu de adopción y podemos decir: Abba, Padre, mi Señor, mi papá, mi Rey, mi Dios, Señor. Bendito sea, Señor, porque nos has enseñado, oh Dios, que en su paz tendremos paz. Bendito seas, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Pedid por la paz de Jerusalén. Sea la paz, sean prosperados los que te aman. Sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Sea la paz
Así dice el Salmo, pidan por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que le aman. Por amor a la casa de Dios y a mis hermanos diré yo, la paz sea contigo. Shalom, shalom, es lo que proclamamos. Lo que proclamamos es reconciliados con Dios. Esa es nuestra proclamación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos reconciliados con Dios. Por eso decíamos ahora, mis hermanos, escúchenme, y que penetre a su corazón, a todos, y que penetre a su corazón. Volvamos todos a adorar al enviado de Dios. Por mis hermanos y compañeros, sea la paz, y por amor a la casa de Sion, sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios, sea la paz dentro de tus muros, sea la paz. Digamos, por mis hermanos y compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por mis hermanos y compañeros, sea la paz, y por amor a la casa de Sion, sea la paz, sea la paz dentro de tus muros y tus palacios, sea la paz dentro de tus muros, sea la paz, sea la paz, sea la paz. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que esa sea, dice, la intención tuya dice, primero en tu vida, la paz del Señor. Porque nosotros predicamos el Evangelio de la paz. Dice que tengamos paz para con Dios, pero también que sea nuestra proclamación para todos aquellos que están alrededor, a nuestros hermanos y compañeros, esposo, esposa, hijos, y cada uno de los que estén alrededor. Dice, Shalom sea con ellos, es decir, el que es la paz sea con ellos. Así se cumplirá la paz en los corazones. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Desear la paz es desear que esa persona se rinda a Jesucristo. Desear la paz es desear que esa persona, dice, se arrepienta de sus pecados y se vuelva al Señor. La paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, la paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo, que nuestra vida sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Pedimos paz para el mundo, cantamos paz para el mundo,
sea gloriosa. Yo te saludo, la paz sea contigo. Yo te saludo, la paz sea contigo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Grande eres, Señor. Bueno es alabarte a Dios y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Bueno es alabarte a Dios y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La 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 una vez más. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré de gozo por tu creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. Soy feliz por tus obras, Dios, cantaré de gozo por tu creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La, la, la. Señor, el que ilumina. Es tu Espíritu, Señor, el que aplica la obra de Cristo en nuestros corazones para redención, Señor. Por eso pedimos, Señor, pon aceite. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, vida para mi favor. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, vida para mi favor. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. El Salmo 133 dice, Señor, que el aceite que se derrama es el Espíritu Santo. Dice, y está en todo el cuerpo de Cristo, desciende. Por eso, Señor, sé que el Espíritu es el único que me puede dar unidad con mi hermano, Señor, y en la iglesia, Señor. Te alabamos, Señor, sintiendo la misma cosa, lo que dice la Escritura, Señor. Gracias. Pon aceite en mi vida, Señor, de
en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi Rey pronto veré. Bendito eres, oh Dios. Tu sangre preciosa se hace sobre nuestras vidas, Señor. Tu sangre, tu hermosa presencia sea sobre cada uno de los que hemos creído. Y aquel que está por primera vez sentado, dale la gracia, Señor, de conocerte. Dale la gracia de enamorarse de ti. Dale la gracia de leer tu palabra de día y de noche. Y asimismo, Señor, derrama tu aceite, Señor, para cada uno de los que ya te conocemos, Señor, para que nuestro amor por ti cada vez se encienda más y más, para que cada vez nuestros hábitos contigo sean de deleite, Señor. Oramos, oh Dios, para que tu gracia sea en medio de nosotros. Oramos, oh Dios, para que nos rejuvenezcas como las águilas en nuestra comunión contigo, Señor, de día y de noche. Que tu Espíritu vaya con nosotros en nuestro clamor, Señor, de día y de noche. La sazón de tu Espíritu, la gracia tuya, sea real en nuestro corazón. Bendito seas, oh Dios. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó. Cuando tomas la determinación de ir hacia adelante, hacia el Señor, dice, tienes que tener una certeza, que Él es el autor y consumador de la fe, y que nos quiere afirmar es en Él. Dice, por encima de cualquier monte alto de esta tierra, por encima, Él es socorro y escudo. Así que estos cantos se cantaban, dice, estos salmos se entonaban cuando el pueblo subía a Jerusalén. Y tenían, igual que tú, igual que yo, tenían muchas cosas que sortear. Por eso hoy podemos decir con toda confianza, mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó. Ni nadie lo moverá. El que guarda a Israel no adormece ni dormirá, no adormece el Señor. Tu pie no resbalará, tu pie no resbalará, ni nadie lo moverá.
guardará del mal. Tú saldrás y regresarás. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Dios es quien te guardará del mal. Tú saldrás y regresarás. Y Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Me guardarás, dice, en completa paz, Señor. Sustentarás mi vida, Señor. Y sé que tu amor, Señor, tu amor es lo que me ha alcanzado. En eso puedo esperar, en eso estoy confiado, bendito Dios. En eso, Señor, puedo decir, cuán bueno, Señor. Dice, eres tú, Señor, para llamarme Hijo de Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, y te pido en el nombre del Señor, te pido en el nombre del Señor, afírmame, fortaléceme, establéceme y perfeccióname en ti, bendito Dios, porque mi esperanza eres. Dice, mi ayuda y mi socorro eres tú, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Bendito seas en el nombre y en la autoridad de Jesús en esta mañana, Señor. Amén. Familia, buenos días. Aquí estamos nuevamente y espero que usted pueda sintonizarse. Estaba precisamente orando y una de las cosas que me traía el Señor a la mente es como cuando permitimos que Él trabaje, cuando permitimos que Él sea el que nos guíe y aprendemos a oír su voz. Entonces, lo digo por unos pequeños que ellos son muy juiciosos, son muy lindos, esos niños son niños tan bellos, no hacen nada. Entonces, normalmente me mandan las notas de la predicación y uno lee las notas y uno dice, ellos hoy tienen oído para oírte, Señor. Hoy tienen oído para oírte y esto es hermoso. Pero también es similar con las personas que se congregan. Dice que tienen en todo absolutamente la claridad de lo que se está hablando. Obviamente tenemos muchos tropiezos, no hemos alcanzado la perfección, pero una cosa sí es cierta, y es que cuando uno le toma el gusto a la palabra, cuando uno le toma el sentido a la palabra, dice, se va alimentando y va siendo sustentado, y esa sustentación, dice, va produciendo en uno un entendimiento más al corazón que otro entendimiento. Por eso yo como anhelo que le permitamos al Señor en toda docilidad, le permitamos al Señor en toda humildad que Él siga resplandeciendo en nosotros. La restauración de todas las cosas ha de darse. La restauración de todas las cosas, me refiero, es a la hora plena del Señor en el cumplimiento de los tiempos. No lo digo yo, lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo en este último tiempo. Por eso el hablar directamente es tratar que cada uno de ustedes, en todo lo que Dios ha venido diciendo, habrá el espacio que se requiere en el corazón de cada uno de nosotros, teniendo claro que el que va a hacer la obra es el Señor. Nosotros, dice, somos solamente colaboradores del Señor.
Nosotros somos solamente, dice los amigos del novio, somos los amigos del novio. Nos deleitamos en la obra que el Señor está haciendo. Por eso, yo creo sinceramente que para este último tiempo que el Señor va a restaurar todas las cosas, está buscando un pueblo preparado. No piense en cantidades. Obviamente mucha gente escuchará la predicación, pero no piense en cantidades y que el cimiento de la expectativa de nosotros no sea cantidades. Precisamente el Señor Jesucristo advertía para este último tiempo, dice, no hagan caso cuando les digan, miren allá está el Cristo o allá está el Cristo. Dice, porque muchos se levantarán y hablarán cosas que son solamente del espíritu del anticristo. Y ese espíritu de anticristo está en vigor. El espíritu de la falsedad está en vigor. Dice, el que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y lo que busca es desarraigar la verdad de los corazones y por medio del engaño hacer su ministerio. Ahora, ¿que nosotros somos infalibles? No. ¿Que nosotros no nos equivocamos? No. Sí sabemos quién no se equivoca, sí sabemos quién es infalible, sí sabemos quién tiene la luz y la verdad. Por eso le seguimos a Él y ese es el Señor. Por eso cuando tomamos el Evangelio de Juan, lo tomamos no solamente para tomar una lección histórica y señalar a aquellas personas que en la historia les sucedió lo que les sucedió y para justificarnos nosotros. Y esto lejos de mí, el de alguna manera pensar que ya lo hemos alcanzado. Yo no por otra cosa, sino por pura sencillez de corazón digo, no pretendo haberlo alcanzado, sino que hago lo que el Señor me ha dicho. Sencillos, dice, sintiendo la misma cosa, sencillos, buscando que el Señor sea preeminente en todo. Por eso anhelamos este último tiempo, esta obra del Señor, ¿cierto? Y el tomar el Evangelio de Juan es simplemente el exponer cuán vulnerables somos nosotros y cuán proclives somos nosotros. Y esto está inherente porque nosotros tenemos una aspiración a la grandeza, solo que nuestro egoísmo, solo que nuestra distorsión es tan grande que centramos todo en nosotros. Pero nosotros sí tenemos una aspiración a la grandeza. Por eso el único ofrecimiento que nos puede satisfacer es Dios. Por eso aún las casas bonitas ya no nos parecen tan bonitas. Aún los lugares agradables ya no nos parecen tan agradables. Alguien cantaba con el corazón desalentado, la belleza cansa. Es decir, nos acostumbramos a cosas hermosas y buscamos otras cosas. Y ese es el corazón del hombre. Por eso el Señor no defrauda nuestra alma, sino el Señor mismo se ofrece a nosotros porque Él es verdadera satisfacción. Y en ese sentido, quiero decir que nosotros sabemos que este último tiempo va a haber una manifestación tremenda del Señor, ¿sí? Y que lo que vemos en el Evangelio de Juan es una advertencia directa a nosotros de no resbalar, dice, de no caer y de no estar ociosos ni sin fruto delante de Dios. Y uno podría decir que puede tomar las precauciones, pero y aquí cabe la lección que la seducción es una cosa tremenda. La seducción es una cosa tremenda. Y no estoy hablando solamente a nivel sexual, sino la seducción es una cosa tremenda.
Algo que en lo que nosotros caemos tan fácil. Dice, aún los fuertes por ella han caído. Claro, aquí se refiere, en Proverbios se refiere a la mujer que seduce, pero es igual con la idolatría. De hecho, la idolatría tiene un espíritu de prostitución y un espíritu de seducción. Y mucha de la idolatría tiene que ver con prácticas sexuales. Pero no podemos nosotros ignorar la advertencia que el Señor está haciendo para este último tiempo. Diciendo esto, que del capítulo 1 que leímos al capítulo 12 de Juan, hay más incomodidad, hay más reticencia al Señor y hay más escepticismo al Señor que aceptación. El evangelista se cuida de escribir en algunos pasajes, muchos creyeron en él. Dice, y algunos creyeron en él. Muchos de los judíos creyeron en él. Y en cada circunstancia, el evangelista se guarda de eso. Pero nosotros sabemos que la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto habla del pueblo, dice como el pueblo escogido de Dios. Aunque hubo algunos individuos, esos individuos fueron solamente un pequeño número frente a la gran cantidad a la cual vino el Señor. Porque si recordamos, yo insistí mucho que la visitación de mi Señor Jesús al pueblo de Israel es el resplandor mismo de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, Dios mismo resplandeció en Jesucristo para su pueblo. La región que habitaba en tinieblas, luz le resplandeció. Dice, el pueblo que el Señor le había prometido que vendría, vino y resplandeció para ellos, ¿cierto? Y pues uno dice, no, pero es que según los tiempos del Señor, pues el resplandor de la gloria de Dios dio origen a la iglesia. Ese sí, origen a la iglesia, y es cierto. Y nosotros sabemos que es una realidad, que la iglesia se origina, dice, a partir de la muerte de Jesucristo y de la predicación de los apóstoles se da origen a la iglesia. Y eso es históricamente real. Pero, por favor, apunte lo siguiente conmigo. Que si bien la muerte del Señor da origen a la iglesia, el origen de la iglesia es solo el comienzo de la historia. ¿Sí? Entonces, retomo. El resplandor de la gloria de Dios, que es Jesucristo, da origen a la iglesia, ¿cierto? Pero el origen de la iglesia es solo el comienzo de la historia de la iglesia. ¿Ya? Es solo el comienzo de la historia de la iglesia. Y estamos en el año 2021 y tenemos en este momento todavía la historia de la iglesia que se está escribiendo. Bueno, digo yo escribiendo en los términos nuestros, en los términos del Señor. Ahora hablamos de eso, ya voy para allá. Pero a la par que es el nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, a la par que es la dispensación de la gracia, de la misma manera también es uno de los juicios más severos que hay sobre la tierra. A la par que nace la iglesia, dice, y algunos le recibieron, y a los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. A la par que le recibieron, dice, de igual manera, de la misma manera, dice, el resplandor de la gloria de Dios, dice, también resplandeció
para los que le rechazaron, para los que viendo la luz amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso ahí hallamos razón en que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y junto con el nacimiento de la iglesia, entonces digo yo que es uno de los juicios más severos que hay en la Escritura. Y claro, la predicación se da y hay alegría, hay júbilo, hay avivamiento, pero por otro lado, dice, hay un juicio tremendo. Y esto es de notar. ¿Sí? ¿Cuál es el juicio? Tomemos simplemente pasaje y voy a leer casi que completo el pasaje de... Escúchenlo bien, vuelvo y reitero. A mí me gusta ser como reiterativo y repetir. Aunque a algunos les parezca molesto, dice, me gusta repetir para que la idea quede clara. ¿En qué desemboca el resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo para su pueblo? Dice, en uno de los juicios más severos de la historia. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Esto es, ahora yo solamente estoy leyendo esto. Yo no estoy hablando profundamente esto. Mateo capítulo 23 está después de 22 capítulos. ¿Lo ha notado? Yo lo he notado. Porque yo soy muy profundo en la Biblia. Después de 22 capítulos el Señor anuncia un juicio severo. Un juicio severo. Dice a los dirigentes del pueblo suyo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1. ¿Cierto? Pero ese resplandor, dice, no les aprovechó. Al igual que en el desierto dice, pero no les aprovechó la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la recibieron. Fueron redimidos de Egipto, fueron sacados al desierto, pero quedaron sus cuerpos postrados en el desierto por cuanto no dieron crédito a Dios, sino que sus corazones divagaron. Y la desembocadura del resplandor de la gloria de Dios al final del ministerio del Señor sobre la tierra fue que un pequeño remanente creyó en Él y fue el nacimiento de la iglesia, y esto es glorioso. Pero para la nación, para el pueblo suyo, dice a los suyos que no le recibieron, vino a los suyos que no le recibieron, y entonces acarrea un juicio tremendo. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Ahora, la dureza de Mateo capítulo 23 es singular. El Señor habló en otras ocasiones y llevó a la gente, mostró señales, pero llegó un momento en que ya estaban abiertamente determinados, como lo narramos en Juan 12, que ya estaban determinados. Dice que habían dado aviso, habían emitido boleta de captura a Jesús. Y aquí en capítulo 23 es uno de los pasajes más singulares donde el Señor habla un juicio tremendo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan, y habla directamente, los escribas y los fariseos. Ellos eran los que dirigían el pueblo, ellos eran los que estaban dirigiendo el pueblo. Dice los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice Mateo 7, dice, son hacedores de maldad. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y uno solamente ve la misericordia del Señor, dice, en la dulzura de esta palabra, pero con un dolor tremendo en el corazón. 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. 13, reitera, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más, dice, hijo del infierno, que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Una generación que había endurecido el corazón al... Regalo una pausa. Dice que esta generación había endurecido el corazón. Por eso el resplandor de la gloria de Dios para ellos desemboca en un juicio tremendo. Aunque algunos quieran disimular la historia, es una verdad, ¿cierto?
Y seguido está el lamento sobre Jerusalén. Verso 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y inmediatamente en el capítulo 24, el Señor dice, predice la destrucción del templo. Si se descarta a los escribas y fariseos y se pronuncia un juicio tan severo, también se habla de la destrucción del templo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Un juicio tremendo que se llegó a cumplir. Uno de los juicios más tremendos, una de las masacres más grandes que hubo cuando fue la destrucción del templo de Jerusalén. Y como el registro histórico muestra que fue un juicio milimétrico de lo que el Señor había dicho. Por eso yo quiero hacer hincapié en esto, porque el Señor se mostró de una manera clara, de una manera evidente, sin dobleces. Le decían, si tú eres el Cristo, dínoslo. Y él dice, es lo que estoy diciendo, pero no lo quieren aceptar. Por eso, claramente estoy afirmando que el rechazo a la luz, el rechazo a la verdad, lo único que trae es un severo juicio para encima. Por eso, entonces, nosotros de manera muy jocosa decimos, y de ahí nació la iglesia y nosotros somos el pueblo elegido de Dios, y ahora Dios a los israelitas los apartó por un tiempo y ahora somos nosotros. Pues bien, la historia demuestra que muchas razones fueron causantes del alejamiento de Dios, del Dios que los visitó. Mirar esas razones y lo hemos hecho, ser relativos al momento, al tiempo, al lugar, a las circunstancias, es ser relativo a esas cosas. Pero lo cierto es que ninguna justificación es válida delante del Señor para alejarnos de Él, para dejarlo a Él. Por eso, si nosotros tenemos el coraje de leer Juan capítulo 1 al capítulo 12 y hablar, y yo hice el ejercicio, y hablar de cómo respondió el pueblo de Dios, pues bien, este es nuestro momento, esta es la hora, ¿cierto? Esta es la hora. Y el decir que Israel desembocó cuando resplandeció la gloria de Dios, decir que Israel desemboca en un juicio severo y que este pueblo sufre un castigo tremendo, dice, también trae responsabilidad sobre nosotros. Ahora, al igual que a Israel, el Señor escribe la historia para advertirnos. Brevemente uno puede leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Los estudiosos de la Biblia, los más acertados en la Biblia, hablan que el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis apuntan a la historia de la iglesia. No sé, sería importante mirarlo un momento. Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. ¿Por qué? Porque el capítulo 2 y el capítulo 3
de Apocalipsis tiene que ver, si tienes el título ahí, capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias. 7 iglesias. ¿Sí? Habla a la iglesia. Entonces, si es bien cierto que la visitación del resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo sobre Israel desembocó en juicio, dice, eso es una tremenda advertencia, eso es un campanazo tremendo, dice, para nuestra historia. Y al igual que en Israel se escribió la historia, al igual que en Israel se escribe esa historia y se habla de cómo el pueblo, dice, habría de llegar al término de rechazar al mismo Señor como sucedió, porque todo eso estaba profetizado, que el pueblo y lo leíamos en Juan 11, cuando el sumo sacerdote profetiza que un hombre ha de morir y no la nación entera. Pero nosotros sabemos que es una muerte expiatoria y sabemos la transacción que estaba haciendo el Señor. Por eso, este hecho a nosotros nos tiene que traer una lección muy grande. Dice que así como Israel fue amonestado, dice, para que se extendiera hacia, dice, la luz que el Señor había trazado y que el Señor había puesto, nosotros tengamos cuidado. Y esto es lo que usa magistralmente el apóstol Pablo, diciendo, estas cosas acontecieron como ejemplo, dice, para que no codiciemos, para que no seamos, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Es una severa advertencia, es un campanazo increíble, es una alarma increíble. Por eso nosotros vemos en el mensaje de las 7 iglesias como poco a poco, y eso lo hemos leído, como poco a poco la contaminación se va volviendo más común que la esencia del reino. Sin embargo, uno lee el mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Y siempre hay, dice, más énfasis en el Señor y en su obra, dice, y en el propósito del Señor, que en la contaminación. Pero cuando nosotros estudiamos concienzudamente cada mensaje de las iglesias, que eso lo hemos hecho muchas veces y lo tomamos como referencia, vemos como la contaminación es más común hoy que la esencia del reino hoy. ¿Sí? El mensaje de las 7 iglesias habla de la reprensión del Señor, ¿cierto? Pero al final de cada mensaje a las iglesias, el Señor hace un elogio y también hace una promesa. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Con el elogio y con la promesa. Dice, pero si tú te aferras a lo que todavía tienes de mí, entonces yo voy a cumplir contigo mi propósito. ¿Sí? Y nosotros nos alegramos y decimos, ay Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mí y yo te alabo y te bendigo y te doy las gracias, Señor, porque tú sabes que yo no te fallaré. Pero cuando uno revisa el mensaje de las iglesias, no hay mucho énfasis, pero sabemos que es más común la contaminación que la esencia del reino. Ahora, esto lo podemos leer, iglesia de Éfeso, dice, has dejado tu primer amor, y más adelante, lo que el Señor exhorta a la iglesia de Esmirna, dice que hay una mezcla y que ya está la doctrina
dice que va a haber persecución y va a haber todo este tipo de cosas, ¿cierto? Pero vemos cómo se van mezclando cosas, de iglesia a iglesia se van mezclando cosas. Lo que en una iglesia era una advertencia, los nicolaitas, en la otra iglesia se convirtió en una doctrina. Y se van mezclando una cosa y otra y el Señor las discierne y las muestra. Por eso lo que encontramos en el capítulo 3, al final de la historia de las iglesias, que es el mensaje a partir del verso 14 a la iglesia de la Odisea, es una iglesia que tiene un alcance grande. Y históricamente uno puede decir que es la iglesia de este último tiempo, una iglesia rica, una iglesia que se ha enriquecido, una iglesia que tiene recursos en grandes cantidades. Dijo el pastor, ¿dónde? Porque yo no... dicen los pastores, ¿dónde? Que es que yo no tengo mucho. A veces los pastores no se dan cuenta cuán gran cantidad de recursos tiene la iglesia. Pero es una iglesia que se ha vuelto tibia. Es una iglesia que el Señor dice que es ciega, que una iglesia que es pobre, miserable y desventurada porque no se alegra en nada. No se alegra en nada, una alegría falsa, no hay bienaventuranza sino desventura. Por eso, en la historia de la iglesia vemos cómo es más común la contaminación, dice que la esencia del reino del Señor. Ahora, esto es lo que está escrito. Esto es lo que está escrito. Entienda, el resplandor de la gloria de Dios, dice, fue rechazado por el pueblo del Señor. En la historia de la iglesia, el resplandor de la gloria de Dios ha sido rechazado. Y se han introducido y se han mezclado cosas en la iglesia que han menospreciado al Señor. Por eso uno sí puede dar fe. Ya no, ahora yo estoy hablando de dos aspectos. Pongan mucha atención. ¿Cuáles son los dos aspectos? Uno, Apocalipsis muestra la historia de la iglesia bíblicamente y proféticamente. ¿Sí? Bíblicamente y proféticamente. Es decir, lo tenemos en la Biblia y dentro del canon bíblico tenemos el mensaje a las 7 iglesias. Esto es proféticamente porque esto es lo que la Escritura dice que habría de suceder. Y el Señor siempre habla a que rescate, dice a la iglesia, a que rescate el llamamiento. ¿Hacia dónde es llamada la iglesia? ¿Cierto? A través de esto. Pero esto es bíblico y es profético. Ahora, si hacemos nosotros lo pertinente, entonces podríamos hacer el estudio de los avivamientos. Ahora, entiéndame de lo que quiero decir con avivamiento. El estudio de la manifestación poderosa, sobrenatural, providente del Señor en la historia de la iglesia. Y eso es una realidad. Esa es la historia escrita ya no en la Biblia, sino la historia escrita en nuestros libros, ¿cierto? Pero dice que encaja perfectamente con la profecía de Apocalipsis. Por eso Apocalipsis se dice las cosas que han de suceder después de estas. Entonces alguien hacía el estudio de los avivamientos y examinaba cuidadosamente
cada avivamiento, en los tiempos, en las circunstancias, la manera, la forma. Y yo sí puedo decir, literalmente sí puedo decir que nosotros somos muy sesgados, llámese quien sea. Nosotros somos bastante sesgados. Permítame decirlo, porque a nosotros no nos parece concebible que Dios pueda actuar de una manera que nosotros no aceptamos. Y Dios, teniendo misericordia, incluso se sentó a la mesa de Simón el leproso. Dios, teniendo misericordia, recibió honra de muchos que dice que eran pecadores abiertamente. Un día vio a un hombre encima de un árbol y le dijo: camine, vamos a su casa, camine, vamos para su casa. Y este hombre se bajó rápido del árbol y lo recibió en su casa con gran gozo, y allá dijo: me arrepiento. Pero fue una de las razones por las cuales dijeron que el Señor estaba haciendo mal, porque se estaba juntando con publicanos, se estaba juntando con pecadores. Los publicanos no tenían buena fama, como decir hoy un funcionario público. Pero eso es lo propio con los israelitas. Sin embargo, la historia de los avivamientos, el estudio de los avivamientos, ilustra igualmente la misericordia del Señor de resplandecer a un pueblo para llamarlo a ser partícipe de su naturaleza y de su propósito. ¿Sí? Sea quien sea, aunque no quepa en nosotros, aunque no lo pensemos de esa manera, porque tal vez el lugar más lejano de Jerusalén es Colombia. No sé qué tanto quedará Australia de Jerusalén. Un día de estos voy a tomar un compás en un mapa y voy a ver qué tan lejos está Australia de Israel. Pero no creo que esté tan lejos como nosotros. No sé mucho de geografía, pero más o menos me ubico. Pensar que el Señor visite a una nación de 13,000 kilómetros lejos de la Tierra Santa no es como muy pertinente. Ahora, ¿lo digo por nosotros? No lo digo por nosotros. Quiero ilustrar que de la misma manera que Israel no era el más grande de todos los pueblos, sino el más pequeño de todos los pueblos. Dice porque el Señor vio a Israel no como el pueblo más grande, sino el más pequeño. Dice, no un pueblo fuerte, sino al contrario, dice, un pueblo débil. La razón por la cual, dice Deuteronomio, el Señor vino a ellos fue, dice, porque Jehová os amó. Porque Jehová os amó, ¿cierto? Y de la misma manera, los avivamientos que podemos registrar nosotros en la historia nuestra, en la historia de la iglesia, no la historia bíblica, porque la historia bíblica es la plantilla sobre la cual nosotros debemos poner, dice, nuestra historia, para entender nuestra historia y aceptar la amonestación. Dice, ese estudio nos muestra cómo hay un cumplimiento milimétrico de la historia. Comenzando por Efesios capítulo 2. Has dejado tu primer amor. Y de ahí para allá se cumplen, dice milimétricamente cada una de las cosas que el Señor advirtió.
Por eso, si bien es cierto que ha habido avivamientos y como iglesia podemos tener registrado eso en libros, se ilustra igualmente el descuido de la advertencia del Señor, del pueblo de Dios. ¿Sí? El descuido a la advertencia del Señor. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 1, dice que tiene ojos como llama de fuego. Dice que es el alfa y la omega. Dice que es el autor de todas las cosas y que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Solamente es una referencia a Apocalipsis 1. Pero por eso el capítulo 2 y el capítulo 3 son una gran advertencia, una tremenda advertencia. Y los avivamientos registran cómo esas visitaciones sobrenaturales, esos tiempos providenciales, milagrosos, han recibido la misma respuesta que la respuesta del pueblo que no recibió al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Una advertencia tremenda, una advertencia directa. Y vuelvo y repito, porque al Señor le ha placido visitar, dice, los lugares más recónditos. Uno escucha de avivamientos en Borneo, en Indonesia. Uno escucha de avivamientos en África. Dice, wow. Sí, uno escucha de avivamientos en lugares en la India, en la China. Y uno dice, sí, y nos resplandeció el Señor. Sí, es cierto, nos resplandeció el Señor. Pero la historia de la iglesia ha transcurrido como el Señor la advirtió que iba a transcurrir. Por eso el llamamiento hoy es a la esencia del reino. El llamamiento hoy es a la esencia de la manifestación de Dios. Dice, para que seamos advertidos y no seamos tan desprevenidos. A mí me encanta Hebreos capítulo 4. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa, algunos parezcan no haberla alcanzado. ¿Por qué? Dice, porque la historia nos enseña, alguien decía, la historia nos enseña que no aprendemos de la historia y que no entendemos. Y la historia que está escrita en Apocalipsis 2 y capítulo 3 no nos advirtió sobre el descuido de esa advertencia del Señor. Y hemos reiterado, ¿en qué consiste la advertencia del Señor? Dice, yo soy el Señor de la obra, o sea, la preeminencia del Señor. Usted recuerda que nosotros no fuimos llamados por nosotros, sino fuimos llamados por Él, por su providencia, por su amor, por su beneplácito, es lo que dice Efesios. Por su beneplácito, dice, no por nosotros, sino don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Entiende? Y no hemos entendido eso, sino que, ¿qué es lo primero que ha sucedido cuando el Señor se manifiesta? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que se pierde? La sencillez. Se pierde la sencillez del corazón. Es decir, dejamos de considerar quiénes somos, dejamos de considerar que solo es iniciativa de Dios y que no tiene que ver con nosotros.
yo molesto mucho y hago el comentario con mi esposa que los únicos que usan corbata en domingo son los pastores. De resto todo el mundo usa pantaloneta y trajes de deporte y las batas de dormir y a descansar. Pero el domingo nadie usa corbata sino los pastores. ¿De dónde acá nosotros tenemos corbata? Ahora, yo no lo digo por el atuendo, en realidad. Y está bien tener el respeto por el púlpito y yo trato de bañarme en domingo. Trato de estar mejor presentado en domingo, no ponerme sudadera en domingo, eso está bien, ¿cierto? Pero, ¿de dónde acá? ¿De dónde acá? Y lo digo porque a veces uno, sin ánimo de nada, ve más bien la corbata del chinche en los púlpitos y personas que se preocupan más. Ahora, digamos, uno podría, digamos, de alguna manera ser satírico con eso, pero hay personas que han perdido tal la sencillez que sus vestidos, y yo estoy hablando de ministros, sus vestidos los hace. Imagínense que hay uno que ustedes de pronto lo habrán visto por ahí, que los vestidos los hace un sastre exclusivo. No estoy hablando del ámbito evangélico, sino los hace, y unas vestiduras con unos colores, con unas estolas, con unas túnicas, con unas tiaras, con unos adornos, con una cantidad de cosas. Dice, y entre más adornos tenga, figuras tenga, y sea más fino, y dice, y esto lo cosieron a mano en no sé qué, con seda. Y no, pero es que somos ministros. ¿Acaso las vestiduras son necesarias para ministrar? ¿Acaso las vestiduras son necesarias para acercarnos a Dios? ¿Acaso las vestiduras? Hemos perdido la sencillez. Hemos perdido la sencillez de saber que somos seres humanos para tratarnos los unos a los otros. Hemos perdido la sencillez del hablar y nos hemos metido en un lenguaje que no es. Hemos perdido la sinceridad del corazón. Teniendo la advertencia, recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. Es lo que dice la Escritura. Y no, ahora tenemos títulos. Dice, no, pero ya hartos tienen ese título. Bueno, entonces pongamos ya no pastor, ahora pongamos un repastor, ahora pongamos un recontrapastor, un requetequeteque pastor. Y ahora se llaman apóstoles, ahora se llaman profetas, videntes, se ponen una cantidad de nombres. ¿Dónde está? Que lo único que uno ya puede decir a una persona de esas es, sí Señor, siga su repelencia. Porque se vuelven, perdóneme la expresión, antipáticos. Ya como si anduviesen un metro más arriba. Hay que ver nomás la caricatura que hacen de Pedro, el primer papa, con una luna atrás, con un sol atrás, con un báculo, ese no era Pedro, ese no era el apóstol Pedro. Eso es una imagen que se ha traspuesto. Y en esto tenemos mucho que decir. Hemos perdido la sencillez, aún escuchando la advertencia, escribimos la misma historia de los que rechazaron al Señor, de los que rechazaron el resplandor de la gloria de Dios. Y entonces podemos decir, y yo lo dije muchas veces en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
los suyos no le recibieron. ¿Ya? Por eso, lo primero que ha perdido el pueblo de Dios es la sencillez. Y esto es literal desde Efesios capítulo 2. Lo que nosotros vemos en Efesios capítulo 2 es la obra. Dice, y has dejado tu primer amor. Hemos perdido la sencillez del que nos amó con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Habiendo recibido la exhortación del Señor, que tuviéramos cuidado, habiendo recibido la exhortación, la reprensión, la luz, la enseñanza del Señor, que tuviéramos cuidado, perdimos también. Y la iglesia, escribiendo su propia historia, descuidó de guardar el orden establecido por Dios. Y estableció su propio orden. Estableció su propia forma. Estableció sus propios métodos. Tanto que hoy son más comunes los métodos de mercadeo. Hoy son más comunes los métodos de mercadeo que el Espíritu Santo en la vida de los que hacen la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el mercadeo da resultados, ¿cierto? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no da resultados? No, no da los resultados que los individuos quieren. ¿Comprendes? Porque manifiestas son las obras de la carne. Dice, más el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y a esto me refiero, que la iglesia ha establecido sus propios métodos. ¿Ya? Hay planes de vivienda gestados por la iglesia, hay formas en la iglesia, hay empresa cristiana, hay una cantidad de cosas que uno dice que todo eso se ha convertido en fortaleza. Yo no sé. ¿De dónde viene el pensamiento que la iglesia debe tener propiedades? ¿De dónde viene el pensamiento que la iglesia debe tener propiedades? Yo no puedo entender. Y especialmente de finca raíz. Y es un afán por tener, y se endeudan 10, 15 años, 20 años endeudados. Dice, por fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Por eso la iglesia descuidadamente ha alterado el orden del Señor. Además de eso, la iglesia, recibiendo la exhortación del Señor, habiendo recibido la enseñanza del Señor, habiendo recibido todo lo que el Señor quiso darle a la iglesia ha olvidado el llamado a la santidad. Y se ha mezclado con el mundo. Ha olvidado el llamado a la santidad. Vosotros pues me seréis santos por una sola razón. Porque yo soy santo. Si tú quieres saber qué es la santidad, simplemente lee 2 Corintios 6, 14 hasta el 7:2, 7:1, 7:2. Lee esos pasajes. O eso ha cambiado. Pero el Señor advirtió claramente sobre la pérdida de la santidad. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. No hay comunión ahí. No, pero la iglesia ha alquilado gente para que toque la música. La iglesia ha alquilado. Y se ha olvidado, dice, de la santidad. Además de eso,
La iglesia ha perdido la aspiración a una santificación absoluta. Y ha dicho, más bien, en todo lugar se cuecen habas. En todo lugar se cuecen habas. Al fin y al cabo, eso pasa en todos los lugares. Al fin, y hoy encontramos que se aceptan ministros del evangelio de 2 esposas, de 3 esposas. No, pero es que nada. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea no, hoy no importa. Hay que borrar la historia de antes y ahora ves. Querido, yo quiero que tú sepas que el Señor dice que busca en nosotros la perfección y quiere moldear la perfección. Y no hay disminución en eso. Habiendo recibido la exhortación del Señor, dice, de la santificación absoluta, la iglesia se ha desanimado. Y más que desanimarse, la iglesia ha perdido el norte de la santificación absoluta. La iglesia ha perdido el deseo apremiante de ser completamente para el Señor. Y más bien hay compromisos con todo tipo de cosas. Una cosa es la santidad y otra cosa es la santificación. La santidad es apartarse para el Señor y la santificación es la perfección por el caminar con Él. Y yo quiero decirle a usted que esto es muy delicado. Y lo que más ha causado la tragedia en la iglesia es que la iglesia ha perdido la efusión del Espíritu y la vida del Espíritu. Habiendo recibido la advertencia del resplandor de la gloria de Dios. Cuando el Señor se aparece en un avivamiento, cuando el Señor se aparece en un lugar determinado, se aparece para, con su Espíritu, llamar a los suyos, dice, al poder del Espíritu y a una vida en el Espíritu. Pero no, hoy se ha convertido es más bien en echar a andar esto porque no podemos dejar esto así. No, la iglesia, por eso la exhortación de Apocalipsis 2 y capítulo 2 y capítulo 3 dice, es la plantilla perfecta para la historia de la iglesia. Por eso, mire, tan tremendo, porque el mensaje a la última iglesia es un mensaje tremendo. Una iglesia pobre, ciega, desventurada, desnuda, miserable. El Señor le aconseja. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque Él es Dios. Y yo creo que eso se cumple matemáticamente. Por eso entiende que el Señor no ha cambiado. El Señor no ha cambiado. No es con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Yo quiero que oremos y le pongamos al Señor nuestro corazón para que nos dé sensatez a su advertencia. Señor, que nos hagas en esta mañana oír la trompeta de una manera clara, Señor, entendiendo que tú no cambias. Si el pueblo que llamaste tuyo te rechazó y el rechazo le acarreó un juicio severo,
la historia de la iglesia también fue escrita en Apocalipsis 2 y 3. Dice, ¿para qué? Para que temamos, para que no nos ensoberbezcamos, sino para que temamos. Porque si el Señor desechó al olivo genuino, tampoco te perdonará a ti. Es lo que dice la Escritura. La exhortación del Señor a su iglesia es directa. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Es lo que le dice a la primera iglesia. Y ahí progresivamente dice, por tanto te aconsejo, por tanto arrepiéntete, por tanto vuélvete, por tanto. Y es la exhortación hoy. ¿Cómo podemos ignorar algo tan real perdiendo la sencillez? Descuidando el orden de Dios y estableciendo nuestros propios métodos, creyendo que la santidad es un juego cuando sabemos que tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que en nosotros arda un deseo, dice, por ser perfectos, porque en nosotros haya una dependencia total del Espíritu Santo. Dile al Señor esta mañana, mírame débil, mírame lo que soy, Señor. Y dame la sensatez de aceptar tu exhortación, Señor. De aceptar lo que me estás diciendo, Señor. De aceptar, oh Dios, que aún pobre, ciego, desnudo, desventurado, miserable, tú dices, te aconsejo que de mí compres oro fino. Y dice, y vestiduras para vestirte y calzado para tus pies. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ese fue el mismo llamado a los judíos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, estamos ocupados. Señor, no, ¿quién te dio esa autoridad para criticarnos? Señor, ¿quién? Así le respondieron los judíos. ¿Cómo responde la iglesia hoy? Por eso yo oro en esta mañana para que Él nos dé oídos, corazón, y nos dé la sencillez nuevamente, nos dé el tacto de preguntar qué es lo que Él quiere, nos dé un deseo por Él y por lo que es Él, y nos dé el temor reverente por el Espíritu Santo para seguirle en todo. En el nombre y la autoridad de Jesús te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, nos vemos mañana temprano y aquí estamos de verdad que como anhelamos que el Señor se mueva con toda libertad en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, nos alegra verles.